Bien, ¿cuál es el índice que vamos a ver del seminario? Este índice lo hemos resumido en todos estos puntos que quedan reflejados. Vamos a hablar acerca de la ISO 31000. En principio veremos en qué consiste esta norma ISO y qué tiene que ver con, en primer lugar, con los museos y luego con la gestión de riesgos del patrimonio de los museos. Hablaremos de las metodologías de análisis de riesgos, del proceso de gestión de riesgos. Un aspecto muy importante, porque nos vamos a encontrar, es el punto 5, que son los problemas con los que frecuentemente nos vamos a encontrar en la gestión de riesgos si nos decidimos a aplicar la ISO 31000. Veremos en el punto 6 cómo podemos automatizar el sistema de gestión de riesgos basándonos precisamente en las propuestas y recomendaciones de la ISO 31000 y luego, aproximadamente en una hora, más o menos, vamos a ver un supuesto práctico de desarrollo de la gestión de riesgos. Así pues, comenzamos con el primero de los puntos, que es hablar acerca de la ISO 31000. Algunos de ustedes la conocerán y para aquellos que no la conozcan, pues este es el momento de entrar en contacto con la misma. La ISO 31000 surge prácticamente como una necesidad. Antes de que surgiese la ISO 31000, que fue en el año 2009, pues ya no vamos a hablar en sí solamente de los museos, sino las organizaciones en general gestionaban los riesgos como mejor podían o como consideraban que era lo más apropiado. Esto no quiere decir que se hiciera mal, sino quiere única y exclusivamente decir que es un medio o un modo de gestionar, de evaluar, de contemplar los riesgos en su organización, en el caso de museos, pues en los museos, ¿vale? Y que podríamos decir, adaptaba a diferentes criterios o, digamos, tendencias que habían en ese momento. Todo esto, pues, hacía que las organizaciones o los museos, cada uno, lo hiciese de un modo diferente. Ya digo, no significa que se haga mal, significa que no hay una estandarización. Por lo tanto, la ISO 31000 surgió como una necesidad de estandarizar precisamente tanto la identificación, evaluación, gestión de riesgos y tratamiento posterior de los riesgos previamente evaluados. Así pues, la ISO 31000 lo que hizo fue regular todo esto y, de alguna manera, sacar unas líneas de trabajo que puedan seguirse por todas las organizaciones. Esta ISO 31000 fue revisada hace poco, concretamente en el año 2018, y se establecieron ciertas modificaciones, pues que de alguna manera pues iba a ser pues algo que mejoraría lo que hasta el momento, por la experiencia de estos 9 años, pues que se debería de tener en cuenta. ¿Y en qué consiste la norma ISO 31000? Bueno, pues establece, tal como estamos viendo, una serie de principios para la implementación de un sistema de gestión de riesgos. Un aspecto importante es que no es certificable. Es decir, a diferencia de la ISO 9000, de la ISO 45000 o de otras ISOs, esta no es certificable, pero tampoco lo excluye. Es decir, si se quiere
certificar, pues se puede certificar. Esto es una ventaja porque en un momento determinado, cuando se tenga la necesidad para garantizar una compatibilidad con la ISO 9000, el estándar de calidad, gestión de la calidad, pues entonces podríamos certificarlo. Pero mientras tanto, nadie nos va a obligar a certificarlo. ¿Qué es el objetivo o qué busca esta norma? Pues aparte de estandarizar la gestión de los riesgos, pues minimizar, gestionar y, como estamos viendo, controlar cualquier tipo de riesgo que pueda originarse en el patrimonio de los museos. Y para ello, aunque luego veremos detenidamente una estructura de desarrollo, o mejor dicho, una propuesta de estructura de desarrollo, ya que la ISO 31000 pues nos va a dar ideas orientadoras, pero no nos va a forzar, puesto que no es certificable, a adoptar sí o sí pues esos criterios. Para ello vamos a tener que evaluar, aplicar ciertas metodologías para analizar los riesgos que se están dando en el caso de museos, como estamos viendo, pues en los museos. Y para ello tenemos 3 metodologías para el desarrollo de este análisis de riesgos, pero que, claro, los métodos cualitativos pues no son recomendables emplearlos en museos porque se apoyan, tal como estamos viendo, en experiencias, cuestionarios, entrevistas, juicios de opinión, informes de especialistas, etcétera. Entonces, claro, eso es muy ambiguo. Si yo, por ejemplo, tengo un problema en una sala del museo, establecer una metodología cualitativa, esto me va a obligar ni más ni menos que a disponer de informes, de opiniones de gente que puede venir muy bien, pero que, claro, no deja de ser interpretativo. Es una situación poco medible. Sí disponemos de, digamos, experiencia, pero poco medible. Existen métodos semicuantitativos que, igual que los cualitativos, pues tampoco van a ser recomendables su empleo para gestionar los riesgos en los museos. Se apoyan en este caso en juicios igualmente, pero ya ese juicio va a venir clasificado con descripciones como, por tanto, entiendo que el riesgo de la sala tal es medio frente a, o el riesgo de estas vitrinas es alto con respecto a, etcétera, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tampoco es recomendable la utilización en la gestión de riesgos de los museos, pues de lo que sería los métodos semi-cuantitativos. Nos queda, por otro lado, los métodos cuantitativos. Estos ya me van a permitir el identificar los riesgos y calcular para cada uno de ellos el nivel del riesgo, es decir, obtener una magnitud numérica. Concretamente, la metodología que nosotros proponemos es bastante sencilla de aplicar y a la vez obtenemos muy buenos resultados, ya que considera 3 factores. El primero, el factor, llamémosle A, de la metodología se llama metodología ABC, pues que cuantifica la frecuencia de ocurrencia del evento adverso. Es decir, si, por ejemplo, estamos en una zona que es susceptible de sismos, pues lo que sí que nos va a permitir el factor A es cuantificar la frecuencia. El factor B cuantifica la pérdida del valor esperada de cada ítem afectado. Si hay un sismo, el factor A cuantifica esta frecuencia o probabilidad de que se dé el sismo, pero el factor B nos va a permitir cuantificar la pérdida del valor esperado de cada ítem y el factor C cuantifica el porcentaje o fracción, tal como estamos viendo, del acervo afectado, de todo lo que sería el acervo total del museo. Así pues,
y tal como estamos viendo, la magnitud del riesgo no va a ser ni más ni menos que lo que sería la suma de estos factores. Bueno, será fácil porque de alguna manera para nosotros, pues lo que haremos será calcular el factor A, ya veremos cómo, calcular el factor B, ya veremos cómo, calcular el factor C, sumarlo y tendremos cuantificado el riesgo. Si eso lo repetimos para todos los riesgos que se da en el museo, pues evidentemente estamos utilizando, tal como podemos ver, pues una, podríamos decir, cuantificación de los riesgos que nos permitirá establecer una clasificación posterior de los mismos. Bien, con esto, en términos generales, pues ya lo tenemos. A ver, Adriana, vamos a detenerle el vídeo para evitar... Vale, continuamos. Proceso de gestión de riesgos. Vamos a ver aquí cómo vamos nosotros a proceder para gestionar los riesgos basados no en lo que nosotros consideramos que debería hacerse, sino precisamente basado en la ISO 31000. Esta ISO 31000, si nos damos cuenta, hay o establece diferentes bloques en lo que ahora vamos a comentar. En primer lugar, la ISO 31000 nos recomienda establecer el contexto. Es decir, ¿qué aspectos son relevantes para el museo? Ambiente político, a ver si hay predisposición política o no a dotar presupuestariamente o económicamente o ayudar a las, digamos, infraestructuras actuales del museo. Sociocultural, si hay un ambiente sociocultural que beneficia y que ayuda a la mejora continua del museo. Cómo están los aspectos legales, el contexto económico actual, es decir, no es lo mismo mantener el museo en un ambiente económico boyante que en un contexto económico pues de crisis. Evidentemente, todo esto lo vamos a analizar en primer lugar, porque esto nos permitirá establecer el contexto del museo, nos permitirá conocerlo en detalle y nos ayudará a identificar los riesgos. Identificar los riesgos, ¿qué va a ser? Saber qué puede suceder, si, cuándo puede suceder, dónde puede suceder, etcétera. Pues una situación que no será con seguridad, ya que se trata de un riesgo, pues algo beneficioso, sino más bien perjudicial para el museo. Así pues, una vez establecido el contexto, el siguiente paso será identificar los riesgos. Vamos al tercer paso. Ya hemos identificado los riesgos. Hemos sido capaces de saber que el museo puede tener robos, atracos, puede tener, por ejemplo, actos antisociales, puede sufrir incendios, puede sufrir sabotajes, ¿vale? Todo esto lo hemos identificado y ahora vamos a analizarlo. Es decir, vamos a calcular para cada uno de estos riesgos la frecuencia, la pérdida de valor, el porcentaje de la férula afectada, que es los factores A, B y C que hemos descrito anteriormente. Una vez tengamos esto, seremos capaces de determinar la magnitud de cada riesgo. ¿Y por qué es importante determinar la magnitud de cada riesgo? Muy sencillo. Precisamente eso es lo que vamos a hacer en el paso siguiente. Evaluar los riesgos. Es decir, comparar y establecer prioridades. La magnitud del riesgo, cuantificar la magnitud del riesgo, de ahí la importancia de que utilicemos métodos cuantitativos, es sencillamente porque nos facilitará comparar los resultados de la evaluación y poder establecer unas prioridades de actuación.
Una vez hayamos evaluado los riesgos, veremos si el nivel de riesgo es aceptable con la situación actual que tenemos. Es decir, si pensemos en el robo, pensemos en los actos antisociales, pues habrá que, de alguna manera, comprobar y ahora pasar al paso siguiente. Es decir, las medidas y medios que actualmente tengo me van a permitir, pues, el asumir o tomar como aceptable todo lo que tenemos, las instalaciones de seguridad, las cámaras de videovigilancia, los servicios de agentes, etcétera. ¿Es aceptable? O sí, pues si es aceptable, solamente deberemos de comprobar, es decir, revisar con el tiempo que estos niveles de seguridad pues se siguen dando. Pero no es aceptable. Entonces habrá que tratar los riesgos. Y la verdad es que estableciendo para cada uno de los riesgos, una vez se ha hecho el análisis y luego los hemos evaluado y establecido prioridades, iremos viendo si realmente lo que actualmente estamos haciendo es correcto o no, si estamos satisfechos o no. ¿Que estamos satisfechos? En la próxima revisión, es decir, tendremos siempre en cuenta que esos niveles de seguridad, deberemos comprobarlo en la realización de auditorías de implantación, de auditorías de revisión, etcétera. Ahora bien, no estamos satisfechos. Si no estamos satisfechos, habrá que tratar los riesgos. ¿Y cómo los vamos a tratar? Pues ahí es donde está realmente lo interesante de la ISO 31000. Habrá que, riesgo por riesgo, identificar las opciones de tratamiento, evaluar estas opciones, seleccionarlas, establecer planes de actuación para implantar estos tratamientos, etcétera. No solamente tenemos en los museos lo que sería los riesgos de incendio, sino que hay otros muchos riesgos que pueden pasarnos desapercibidos y que, como luego veremos, caeremos en la cuenta. Es, por ejemplo, la temperatura, si es o no apropiada para el mobiliario, para las cortinas o los tapices que puedan haber en el museo, si hay, por ejemplo, un grado de humedad apropiado, si tenemos muchas partículas de polvo en suspensión, etcétera, etcétera. Es decir, que el tratamiento de los riesgos no solamente va orientado a los riesgos que uno en principio puede suponer, como es, por ejemplo, pues el incendio, el robo, etcétera, sino que para nosotros tratar los riesgos va a ir mucho más allá. Es decir, vamos a ver si las salas tienen la temperatura apropiada, si las salas tienen microclimas que hacen con un exceso de humedad, y todo esto hay que tratarlo. Para ello, nosotros, aparte de, como veremos ahora luego, damos o tratamos de que vean la opción para establecer la gestión de los riesgos, también vamos a darles soluciones para el tratamiento de alguno de los riesgos. Y esas soluciones, a lo mejor muchos de ustedes ya las conocen y otros puede que no. Concretamente, entre esas otras soluciones tenemos el control ambiental en tiempo real. Es decir, podemos, ¿por qué no?, implantar sensores que nos controlen la temperatura, la humedad, el polvo ambiental, etcétera, y esto pueda ser consultado directamente por los responsables. Esto nos permitirá tener un control total de las diferentes salas, de las diferentes exposiciones, etcétera. Ahora luego, en el desarrollo, pues hablaremos un poco más sobre esta solución que creemos que es interesante que conozcan como complemento a lo que actualmente estamos viendo. Esta solución la propondrá luego, posteriormente, Gabriela Serkin, de la empresa Triarsa, y que esperamos
que descubran algunas de las posibilidades que para el tratamiento precisamente de determinadas situaciones que se pueden dar de riesgos en el ambiente prácticamente, pues les pueda servir de ayuda. Continuamos. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la gestión de riesgos? Es decir, vale, yo he dicho que tenemos una ISO 31000, que resumiendo prácticamente trata de estandarizar la gestión de riesgos en los patrimonios museológicos y de otras organizaciones, no solamente está orientada a museos, sino más bien a organizaciones en general. Lo que pasa es que dentro de esas organizaciones los museos ocupan un, podríamos decir, espacio muy importante, ¿vale? Entonces, esa ISO 31000 hemos dicho que estandariza y que además no es certificable, o dicho de otro modo, podemos certificar voluntariamente si queremos o no. Esa estandarización me va a garantizar con el paso del tiempo y de los años, pues que habrá una unificación de criterios. Y si contratamos personal nuevo, el personal que tenemos actualmente se jubila y viene otro personal, pues la metodología que en el supuesto estemos aplicando, si es que estamos aplicando alguna metodología, que no, ya digo, no significa que esté mal. Lo único que significa es que puede quedar desfasada con el tiempo, ya que la nueva tendencia es precisamente la ISO 31000. Eso quiere decir que encontraremos personal cualificado con mucha más facilidad que si queremos buscar personal para aplicar pues, criterios que nosotros consideramos durante tiempo que han sido los más idóneos, pero que actualmente, y tal como estamos viendo, no son las tendencias. El futuro va por otro camino y precisamente la ISO 31000 es el sendero que hemos de seguir. Ahora bien, en este entorno ya de implantación, de desarrollo, perdón, primero de desarrollo de la ISO 31000 aplicada al museo y luego después en la implementación de la misma y en el mantenimiento y revisión posterior, vamos a tener unos obstáculos que los hemos resumido aquí y que probablemente son las mismas preguntas que ustedes están haciendo en este momento. Es decir, si yo llevo esto al museo, me van a proponer rechazo. Es decir, de entrada hay siempre una resistencia al cambio. Eso es lógico. El ser humano es cómodo, no nos engañemos. Pero no hemos de mirar de cara atrás. Es que esto lo hemos hecho toda la vida así y así lo seguiremos haciendo. No, porque toda la vida primero se escribía a mano, después se escribía con máquina de escribir y ahora si ustedes tienen que elaborar un informe, a nadie se le ocurre buscar una máquina de escribir. Todos buscarían un ordenador con un procesador de textos que además me atrevería a decir que la mayor parte de ustedes utilizará Word. ¿Por qué? Porque aunque nosotros seamos capaces de escribir una máquina de escribir o de escribir a mano, pues ni tiene presentación, ni está a la altura de los tiempos que corren y son soluciones pues, que dan ya una imagen bastante mala de lo que sería la gestión de nuestro museo. Así pues, la resistencia al cambio la hemos tenido siempre, pero hemos de adaptarnos a los nuevos tiempos. Por lo tanto, este apartado hay que dejarlo claro. Sí vamos a tener una resistencia al cambio, pero hemos de ser conscientes y de mirar de cara al futuro. No solamente nosotros que estamos en el seminario, sino los compañeros que tenemos en el museo y que de alguna medida entre todos pues somos responsables de la gestión del patrimonio de los museos. Dicho esto, el segundo aspecto es el tiempo. Es decir, sí, pero ¿esto cuánto va a costar? Porque tal, bueno, ya les digo, cuesta tiempo. ¿Cuánto? Si debemos de cuantificar cuánto me puede costar a mí hacer esto, yo les diré que va a depender de muchos aspectos. En primer lugar, del museo, del número de ítems que estén inventariados, del número de colecciones que se tengan, del número de salas, es que depende, no es lo mismo hacer una casa museo, que esto estaría hecho en menos de un mes, que hacer, por ejemplo, pues un museo que tenga una afluencia de a lo mejor 100.000 personas anuales o 250.000 personas anuales.
En un caso no tendremos casi elementos en exposición y en otro caso tendremos una serie de elementos en exposición. Cuantos más elementos, las probabilidades de tener más riesgos es mayor. Por lo tanto, sí, a la pregunta de falta de inmediatez, eso sí que hemos de ser conscientes. Estamos en un mundo en el que queremos apretar un botón y enviar un WhatsApp inmediatamente que nos contesten. Y esto no va a ser así. Es decir, si nosotros decidimos cambiar, decidimos realizar una gestión de riesgos para el patrimonio museológico, que de alguna manera hay que empezar de nuevo con lo que tenemos o aprovechar parte de lo que tenemos, porque nunca empezaremos de nuevo, gran parte de la faena que tenemos hecho, pues nos va a servir. Lo que pasa es que habrá que adecuarla a los nuevos sistemas, nuevos procedimientos, nuevos requerimientos de la ISO 31000, pero la mayor parte nos va a servir. No obstante, aún así, no va a ser inmediato. Y esto es también un obstáculo, pues la gente quiere empezar y además ver resultados a la semana siguiente. No, esto no va a ser así. Luego eso va a ser precisamente otro de los problemas con los que nos vamos nosotros a enfrentar. Y hemos de ser conscientes, pues, desde que esto, pues vamos a tener que resolver con los compañeros. Es decir, a sentarnos y decir, esto no va a ser inmediato. Es decir, si decidimos el cambio, que sepamos que va a ser para bien, que tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Hemos de ser conscientes de eso, ¿eh? O sea, que tarde o temprano lo vamos a hacer. Con rechazo o sin rechazo, lo haremos. Lo que pasa es que lo haremos tarde, mal, y puede que lo dilatemos todo lo que podamos en el tiempo. Pero si hay predisposición, si no hay resistencia al cambio, pues la inmediatez puede verse más próxima. Luego, otro de los problemas con que nos vamos a encontrar es dos aspectos que pueden ser fundamentales. En primer lugar, es un excesivo número de responsables, es decir, todos tienen mando y todos quieren poner su grano de arena, y esto no va a ser así. Hay que coordinar los equipos. Y no es que hayan muchos equipos, pero la ISO 31000 establece unos criterios y un orden que precisamente hemos de respetar. Por lo tanto, excesivos responsables o una falta de coordinación puede ser un problema de la etapa de desarrollo y luego posteriormente de implementación de esta gestión que estamos desarrollando. Otro de los aspectos es que nos sentemos, digamos, bueno, pues esto debe de estar para enero del año que viene. Y entonces incumplamos los plazos precisamente por una mala planificación, porque no hemos sabido planificar debidamente cuáles van a ser las actuaciones, las metas, los objetivos, etcétera. Y una cosa que es lo peor de todo es que lo comencemos, luego después pues nos vamos relajando y entre que vemos que no es una cosa inmediata, el cierto rechazo que hay por parte de algunos equipos y tal, al final hemos hecho algo a medias y algo que, tal como estamos viendo, se aplaza y nunca se implementa. Bueno, pues estos son los obstáculos que hemos de ser conscientes que vamos a tener. ¿Qué podemos hacer frente a estos obstáculos? Bueno, pues lo que podemos hacer frente a estos obstáculos no es ni más ni menos que conocerlos y una vez los tenemos conocidos, pues de alguna manera sortearlos. Así es. Es decir, vamos a intentar sortear la mayor parte de ellos. Resistencia al cambio, se acabó. Hemos de ser conscientes que tarde o temprano lo tenemos que hacer. Inmediatez, hemos de ser conscientes de que aquello no es una cosa inmediata de hoy para mañana. Es decir, no es un WhatsApp que envío y espero enseguida contestación, para nada. Esto va a costar tiempo. Y no es que la inversión que hagamos en tiempo la perdamos, para nada. La estamos invirtiendo de cara al futuro. Criterios distintos debido a excesivos responsables. Bueno, pues hay que buscar una persona que sea la coordinadora de todo el proceso de desarrollo de la gestión de riesgos y que decida, y que esa persona con los mejores criterios que pueda tener, se puede equivocar o no, pero que decida. Y así, de ese modo, pues evitaremos reuniones tras reuniones para tomar decisiones que luego nunca se llegan a tomar.
los incumplimiento de plazos, mala planificación, hay una solución, ser generosos. Es decir, no digamos, esto tiene que hacerse antes de enero del año 2020. Pues no, esto lo haremos y nuestro objetivo es que dentro de X meses, en función de la magnitud, pues esté implantado y descartar y tener muy claro desde el principio que sí o sí lo vamos a desarrollar y sí o sí se va a implementar. Ahora bien, ya lo tenemos desarrollado, es decir, ya hemos pasado esta etapa de desarrollo y de implementación y nos vamos a la segunda parte. Es decir, no teníamos bastante con los problemas iniciales, que nos faltan ahora los problemas que pueden surgir durante ya las revisiones posteriores. Es decir, el sistema de gestión de riesgos lo tenemos implantado y esto es lo que nos vamos a encontrar. Y hemos de ser también igualmente conscientes de que nos podemos encontrar con recursos insuficientes. Y cuando digo recursos insuficientes, me estoy refiriendo a medios económicos, medios materiales y medios humanos. Es decir, falta de personal, falta de recursos o financiación económica para llevar a cabo todo lo que sería pues las acciones que se hayan digamos establecido para los riesgos controlarlos, pues no tenemos dinero para poder invertir en una instalación, por ejemplo, de cámaras de vigilancia o detectores de temperatura o detectores de humedad, pues claro, sí que hemos desarrollado una gestión de riesgos, pero que luego por falta de recursos, en este caso económicos, no los vamos a implantar. Pero tenemos también recursos materiales, es decir, que nos damos cuenta de que no disponemos de determinados medios que en principio habíamos contado con ellos o no disponemos de personal suficiente, bien sea de vigilancia, bien sea de control de accesos, bien sea de mantenimiento, bien sea de como sea. ¿De acuerdo? Entonces ese es el principal obstáculo que nos podemos encontrar. Así pues, y conociéndolo, hemos de partir del principio que necesitaremos financiación y que, bueno, cuando hablamos de financiación no estamos hablando de cientos o miles, no, estamos hablando de unos recursos, unas instalaciones mínimas y que la inversión no es muy elevada, pero si tampoco tenemos recursos, no estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de cantidades normales que pueda costar, por ejemplo, pues implantar pues 150 sensores y el gateway para controlar todo esto, etcétera. Entonces, pero claro, ahí podríamos vernos en un obstáculo. Un obstáculo que afortunadamente es salvable, ¿de acuerdo? Es decir, porque si no tenemos presupuesto para este año, pues en el próximo año, o sea que también sería salvable. Tenemos que hacer una planificación de implementación de las instalaciones, los medios y recursos que hayamos nosotros detectado y por lo tanto, en esa planificación sí que podríamos destinar o prever unos gastos, una inversión y como por lo tanto, aunque se dilate en el tiempo, esta parte la podemos tener ignorada. Bien, y luego la ausencia de diagnóstico previo que lo desarrollamos, lo implantamos y ahí te quedas. Es decir, ni sufre revisiones, ni sufre mantenimientos, ni hay planificación de ningún tipo. No consiste, es decir, es como cuando uno se compra un coche y ya no lo lleva nunca más a pasar una revisión. Pues que sepa que mientras está nuevo, pues no tendremos problemas. Pero en el momento empieza a tener problemas se nos complicará porque las revisiones frecuentes nos permiten periódicamente, cada año, cada aproximadamente según el rodaje, etcétera, y en este caso según el uso que se le dé a las instalaciones, a los medios implantados, pues lo mismo. Si no hay una previsión y una organización y un mantenimiento adecuado, pues esto puede suponer también un problema. Bueno, en cualquier caso, hemos hablado ya de los problemas más frecuentes y ya es cuestión de que digamos, bueno, sí, vale, ya hemos hablado de la ISO 31000, nos ha parecido maravillosa, a ver realmente esto cómo se puede implantar. Es decir, cómo vamos a proceder nosotros a la automatización del desarrollo del sistema de gestión de riesgos, en este caso, y tal como estamos hablando desde el principio,
en los museos. Es decir, cómo vamos nosotros a realizar la implantación, el desarrollo y todo de la ISO 31000 en nuestros casos. Y para ello, nosotros proponemos esta aplicación de software, luego veremos cómo funciona, porque de hecho la parte práctica va a ser precisamente hacer un supuesto práctico. Ahora veremos cuál es este supuesto práctico, ¿vale? Para que se centren, pero será la utilización de una planificación de software. Es decir, la utilización de las nuevas tecnologías para precisamente salvar este obstáculo que nos va a suponer pasar del sistema actual que hacemos de la gestión de riesgos de nuestro patrimonio a una gestión de riesgos basada en la ISO 31000. Bien, para ello nosotros, ahora la veremos porque vamos a desarrollar este supuesto práctico, ¿vale? Vamos a suponer un museo, llamémosle Museo X. El Museo X va a realizar una cesión temporal de 2 colecciones de cuadros por un periodo de 12 meses. Este caso hipotético de cesión y de museo se realiza para su exhibición en 2 salas que van a estar ubicadas en los bajos de un local de la municipalidad, del ayuntamiento, etcétera, que ha sido especialmente habilitado para ello. En este supuesto práctico, nosotros lo que pretendemos es, pues, garantizar que todas las acciones que adoptemos sean las más apropiadas para evitar daños al patrimonio expuesto en ambas salas. Estas 2 colecciones de cuadros, también a modo de ejemplo, evidentemente no vamos a tener ningún mirón y vamos a tener ahí, es una muestra, ¿vale? Supongamos que esta es la colección 1 y supongamos que esta es la colección 2. Estas 2 colecciones que nos parecen muy interesantes y las tenemos en el museo, pero queremos compartirla con una municipalidad bastante alejada, pero que hay un grado de dependencia entre esta municipalidad y nosotros. Estas 2 salas serían las que vemos aquí. La sala de la derecha, esta que observamos, más grande, y esta otra que observamos aquí, un poco más pequeña. ¿De acuerdo? Y todo eso va a estar ubicado en una zona, hemos dicho los bajos del ayuntamiento, de la municipalidad, y es una zona urbana. Estos son los datos que nosotros necesitamos. Más o menos ya se han hecho una composición del lugar, porque claro, esto es lo que nosotros deberemos de conocer para, a partir de ahí, gestionar los riesgos de esa cesión temporal. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Es decir, vamos nosotros a pasar precisamente a desarrollar lo que sería la gestión de riesgos. Bueno, vamos a compartir ahora, verán cómo les voy a dar paso al fondo de mi pantalla, que es esta que poco a poco se les va a ir regenerando, que es precisamente esta aplicación de software. Vamos a cerrar o a contraer la aplicación de software, ahí la tenemos, y si observamos ya de entrada, tal como hemos visto antes, ¿qué secuencia de trabajo tiene? Bueno, pues tiene la secuencia de trabajo que establece o que recomienda la ISO 31000. Es decir, vamos a analizar el contexto, vamos a identificar los riesgos, vamos a proceder a un análisis de riesgos, vamos a ver esta evaluación de riesgos, vamos a ver también el tratamiento de riesgos del acervo y un monitoreo y revisión para garantizar que con el paso del tiempo los criterios de la gestión de riesgos se mantienen vivos. Es decir, son ni más ni menos que auditorías periódicas. La periodicidad, en el caso de, por ejemplo, de esta cesión temporal de colecciones, pues puede ser cada 3 meses, cada mes, cada cuanto queramos. Porque claro, en un museo lo haríamos a lo mejor anualmente, pero en una colección que hemos cedido precisamente para un año no lo podemos hacer anualmente. Tendremos que hacerlo cada 3 o cada 6 meses, es decir, hacer 1, 2 o 3 revisiones de implantación de las medidas de seguridad, de todo lo que nosotros vayamos a realizar.
Bien, para aquellos que no sean muy, digamos, aventajados en el uso del software, pues decirles que la aplicación es muy intuitiva, es muy fácil de manejar. Antes incluso de empezar a ver este supuesto práctico, en 3 minutos les voy a explicar cómo funciona. Así, en 3 minutos. ¿Vale? Funcionamiento. Lleva un árbol explorador que, tal como estamos viendo, pues está anidado en diferentes ítems. Cuando accedemos a un ítem determinado, por ejemplo, datos de identificación del museo, aparece ya preparada una tabla para que cumplimentemos datos. Por ejemplo, así de sencillo, cumplimentamos datos, calle o plaza, ponemos, bueno, estoy poniendo ahora tonterías porque estoy hablando, ¿vale? Y así no paro. Fotografía identificativa del museo, etcétera. Y cuando ya lo hemos cumplimentado, rellenado, y si no queremos la fotografía del museo, y digo, pues yo esto como que hago, lo borro así, es decir, lo borro y me queda una línea, no, es más sencillo que todo eso. Como estamos viendo que hay tabla, le decimos elimina la fila y así no aparecen filas vacías por medio. Del mismo modo que si quisiéramos insertar una fila, podríamos perfectamente insertar una fila por debajo, por ejemplo, tabla, insertar fila por debajo. Ya está, la habíamos borrado, la hemos vuelto a poner. Cuando yo ya he cumplimentado en un ítem cualquiera, da lo mismo este que otro, ¿vale? Y quiero dejar el texto que forme parte del documento de la gestión de riesgos, pulso el botón de incluir. Si no quiero que forme parte, le digo no incluir o cancelar, lo que prefiera. Si le digo no incluir, pues como si no hubiese hecho ningún cambio. Vamos a hacerlo. Le digo no incluir y cuando entro dentro, ahí no hay ningún cambio. Vuelve a estar lo que había. Pero si cuando yo he hecho el cambio le digo incluir, observemos cómo aparece un icono a la izquierda. Este icono me dice que este ítem en concreto forma parte del documento. ¿Y este por qué no? Porque no le he dicho incluir. Y si yo le hubiese cumplimentado datos, le hubiese modificado datos, le hubiese, por ejemplo, insertado alguna imagen, alguna tabla o pegado cualquier texto de Word o de lo que sea, de ahí que les haya dicho que parte de lo que ustedes tienen con seguridad que es reutilizable, porque será abrir Word, edición copiar y aquí edición pegar. Así de sencillo. Y cuando ya haya terminado, le digo incluir y observemos que estos dos ítems ya forman parte del documento que estoy desarrollando de mi gestión de riesgos de patrimonio museológico. Bien, del mismo modo que he hecho con eso, puedo hacer con el resto. Entro en un ítem, siempre la base de datos que forma parte de la aplicación me va a volcar un contenido en estos ítems. Estos ítems no van a estar en blanco, va a tener siempre un contenido. Y yo, como autor de la gestión, decido entre mantener lo que viene por defecto, borrar y añadir mi propio texto, no el que viene por defecto, sino el que yo quiero que figure, y cuando ya lo tengo, le digo incluir y ya está. Y así vamos a ir navegando en sentido descendente, modificando, que yo ahora no lo estoy haciendo, pero modificando textos, modificando contenidos, etcétera, etcétera. Tal como estamos viendo, algunas ventanas son diferentes, pero el funcionamiento no deja de ser exactamente el mismo. Cuando yo todo esto lo haya cumplimentado, le digo incluir y el ítem en cuestión se incluye. Claro, aquí, y con esto ya terminamos de explicar el funcionamiento y la operatividad de la aplicación, no del supuesto práctico, que no lo hemos empezado todavía, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es que sí, que efectivamente es muy fácil. ¿Y qué hago para guardar lo que yo he hecho hasta el momento? Pues nos vamos a archivo, guardar o guardar como, si le quiero cambiar el nombre.
¿Y cómo obtengo yo el documento en Word? Pues nos vamos a archivo, generar el documento. ¿Y qué genera el documento? Pues solamente los ítems incluidos. Todo esto que no está incluido y que está en blanco, todo eso no se va a generar. Se va a generar solamente los ítems que llevan el iconito amarillo a la izquierda, tal como estamos observando. Así pues, a una simple vista, podemos saber dónde nos hemos quedado, por dónde vamos, qué hemos trabajado hoy y qué no, qué nos falta, etc. Y, por último, y antes de continuar, pues esto que hemos abierto es precisamente lo que sería el árbol que viene por defecto. ¿Qué quiere decir esto del árbol que viene por defecto? Hombre, pues claro, vamos a ver. En los niveles de protección, nosotros por defecto los hemos puesto en objetos y hemos puesto el nivel de protección de un objeto tipo. Pero claro, en un museo a lo mejor yo quiero proteger determinado, podríamos decir, mobiliario. Y entonces digo, estos objetos que forman parte de este mobiliario, quiero que tengan un tratamiento especial. O bien una colección determinada, o todas las colecciones o unas cuantas. Y sin embargo, la aplicación me propone solamente niveles de protección, tal como estamos viendo, para una sola colección. O salas. Por defecto me pone, si yo quisiera, en lugar de establecer los niveles de protección por objetos o por colecciones, o mezclarlos, puedo establecer niveles de protección de determinados objetos, de determinadas colecciones y de las salas. O si se trata de una casa museo, pues a lo mejor me interesa del nivel de protección del museo en general. Es decir, esto lo puedo hacer. Pero bueno, yo no tengo una sala, tengo o puedo tener 17 salas. No importa. ¿Por qué no importa? Porque la aplicación, precisamente para poderse adaptar a cualquier situación que se pueda dar en cualquiera de los museos, tiene la posibilidad, tal como estamos observando, de editar árbol. Es decir, este árbol es editable. La aplicación por defecto da lo que hemos visto, pero si yo lo quiero editar, lo edito y digo, mira, por ejemplo, yo no tengo objetos, pues lo dejo, no lo quito. ¿Lo puedo eliminar? Claro que lo puedo eliminar. Podría coger, seleccionarlo y eliminar el ítem, pero ¿para qué? Si no me molesta que esté ahí, no es cosa tal. Pero sí que puedo decir, por ejemplo, en salas, nivel de protección sala 1, y yo resulta que la sala 1 para mí es sala, por ejemplo, A, sala B, sala C y sala D. Tengo 4 salas. Pues nada, le digo agregar ítem, nombre del ítem, por ejemplo, para guardar esto le pondríamos niveles de protección, sala, y entonces yo le digo A, o mejor dicho, B, vamos a ponerle B. ¿Qué tipo de nodo quieres? Bueno, en la ayuda estaría, pero esto sería nodo, por ejemplo, de riesgos. Le digo aceptar y ya tengo no una sala como antes, sino 2. Pero la sala 1 la quiero incluso el modificar. Le edito el ítem y le digo sala A. Ya está, ya lo tengo. A partir de ahora, cuando yo le diga aceptar y salga de aquí, mi árbol habrá cambiado y tal como estamos viendo, ahora dentro del apartado de salas me he creado la sala A y la sala B, que son las que tiene mi museo. Y si tuviese 20 salas, pues 20 salas. ¿Está claro? Es decir, con esto había dicho que ya finalizo. Es un manejo sencillo. Ya hemos visto que no se necesita tampoco muchos conocimientos para entrar en un ítem. Y si me parece bien, pulsar incluir. Y si no me parece bien, lo modifico. Y si por cualquier circunstancia quiero añadir más amenazas relacionadas, en este caso con las plagas, pues poderlo añadir. Le digo incluir y ya está. Entre todo lo que yo he trabajado hasta el momento, ahí lo tenemos. Con esto ya sabemos manejar perfectamente la aplicación. Bueno, pues si ya sabemos manejarla, es cuestión de entrar ya en el supuesto práctico que hemos preparado. Para ello, bueno, pues yo voy a abrir este supuesto práctico que tenemos, ¿vale? Un momento que voy a buscar a dónde está y lo abro. Le digo archivo, abrir, localizo dónde se encuentra. Bueno, aquí está, ahí está. Le digo abrir y ya lo tenemos. Es decir, para no perder tiempo
tecleando yo tonterías y que vean un ejemplo realmente práctico de cómo puede ir quedando, pues yo lo que he hecho ha sido, vamos a comentar este supuesto práctico para que se puedan hacer una composición de cómo puede llegar a hacerse las cosas y que lleguen a descubrir no solo cómo se puede hacer, sino también los resultados, qué aspecto, qué ventajas ofrecen, etcétera. Datos de identificación. Habrán visto que antes yo he tecleado ahí una serie de tonterías. Pues bien, podemos insertar imágenes. Las imágenes se insertan directamente desde el apartado que tenemos en este propio cuadro que aparece de insertar imagen, ¿vale? Hemos insertado el plano cartográfico con la ubicación que hemos visto antes. Si me hace falta, por ejemplo, teclear otra dirección web porque otra dirección de email que es secundaria porque es, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues lo podríamos, tal como estamos viendo, pues poner perfectamente, ¿vale? Es decir, que esto en cualquier momento, una vez lo hemos hecho, no sí o sí tiene que ser eso, lo podemos modificar, cosa que nos vendrá muy bien para revisiones posteriores de mantenimiento y para que un técnico se pueda hacer cargo de lo que otro ha empezado, con comodidad y flexibilidad. Gestores y profesionales responsables, y tal como estamos viendo, le vamos dando forma al documento, tecleando el nombre, el cargo responsable, la localización. Si resulta que no queremos que figure como cargo responsable, pues directamente pondríamos el nombre que sea. Si quisiéramos que aquí apareciese la fotografía del director general, pues se podría poner perfectamente desde insertar imagen, podríamos perfectamente insertar la fotografía, en este caso, del director general, etcétera. Bien, definimos para nosotros lo que es el concepto de riesgo, que en este caso particular cambia con respecto a otros conceptos de riesgo, ya que es una cesión temporal, ¿de acuerdo? Y está puesto aquí. Por lo tanto, la probabilidad y las consecuencias o impacto ocasionado, lo que permite determinar la magnitud del riesgo. Vamos a gestionar los riesgos basados precisamente en la ISO 31000, ¿vale? Por ejemplo, asegurando objetos de relevancia del acervo y, por último, establecer fórmulas, etcétera, etcétera. Lo vamos definiendo y entraríamos en el análisis ya del contexto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué pretendemos nosotros analizando el contexto? Bueno, pues conocer la ubicación de esta municipalidad, de Los Bajos y que le rodea. Esto es importante. No es lo mismo que Los Bajos estén en una zona segura de la ciudad que estén en una zona conflictiva. Cambia totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos definir este acervo cedido temporalmente, pues cuáles son nuestros objetivos. Definimos el contexto, ambiente físico, vamos a tener problemas, aspectos administrativos, aspectos legales y, lógicamente, aspectos económicos, aunque en este caso la municipalidad se va a hacer cargo de estos gastos porque así lo hemos acordado. Aspectos relevantes del contexto. El ambiente político no me preocupa porque sí que me he dado cuenta que cuando me han pedido la cesión temporal, pues hay una predisposición política a ello. No cumplimento nada. Luego se genera el documento y aparecerá en blanco. No, se ignorará. Si no hay nada que reflejar en el ambiente político, pues se ignora. Ambiente sociocultural, nada. Ambiente físico, pues bien, aquí ya empiezo a hablar de las colecciones, que ya las hemos visto, eran 2 colecciones de cuadros, y de las salas, que ya hemos visto que hay una y otra. Hablamos también del edificio y de la manipulación y transporte de las colecciones desde el lugar de origen, museo X, al lugar de cesión temporal, Bajos del ayuntamiento. Aspectos legales, contexto económico no me preocupa. Aspectos lo que sería administrativos y operacionales, sí, los defino. Y actores y partes interesadas, bueno, dependencia y administración del museo, pues ya cumplimentamos datos, ¿de acuerdo? Y así, y poco a poco, nosotros vamos dándole forma al documento. No sabemos realmente, nos dejamos orientar y guiar por el índice que nos está proponiendo en todo momento la aplicación, pero hemos de ser conscientes de que este índice se adapta a la ISO 31000. Por lo tanto, aunque nosotros no vamos a tener la ISO 31000 al lado, sí que tenemos la garantía y tenemos la tranquilidad de que se van a ajustar el desarrollo de lo mismo a dicha ISO. Identificación de riesgos. Nuevamente definimos
esta identificación de riesgos y nosotros hemos contemplado en términos generales pues que se pueden dar los siguientes riesgos en los agentes de deterioro y pues, en definitiva los riesgos que vamos a tener son o pueden estar agrupados por acciones naturales, fuerzas físicas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el agua no la contemplamos porque no va a haber inundaciones en la zona donde está, no contemplamos otro tipo de contaminantes que sería debido, por ejemplo, a contaminantes de tipo físico o químico, por estar en una zona de contaminación, por ejemplo, ambiental, pues mala y que eso puede afectar a lo largo al acervo, ¿vale? Disociación tampoco nos preocupa porque van a ser 2 colecciones de pocos cuadros, por lo tanto, en todo momento vamos a tener controlada la colección y no se va a perder ninguno. Por lo tanto, decimos, bueno, vamos a ver, estas son las acciones naturales que vamos a contemplar. Las fuentes comunes tendremos como acciones naturales sismos. Para esta cesión no contemplamos nada más. ¿Y cuáles son los efectos a los objetos, en este caso los cuadros? Pues podemos tener todos estos problemas. Pérdida total o parcial de las colecciones, roturas, perforaciones, rasgones y desgarros, deformación de los objetos, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son los problemas que vamos a tener con acciones naturales, concretamente sismos. Fuerzas físicas. Como fuerzas físicas, nosotros contemplamos como fuentes comunes una manipulación inadecuada, almacenamiento inadecuado, traslado, roturas por mal uso, perforaciones, etcétera. ¿Y cuáles son los efectos comunes que todos estos agentes de deterioro han provocado sobre el museo? Pues los efectos comunes son punciones, roturas, perforaciones, rasgones, etcétera. Es decir, observemos cómo poco a poco, al navegar por los diferentes agentes de deterioro, nosotros vamos a ser capaces de detectar si se dan o no y en el supuesto que se den, qué efectos comunes causan. Una cosa que hay que reflejar, la base de datos de la aplicación sí que nos hace la propuesta. Por ejemplo, supongamos que entramos en agua. Agua no está incluido. A ver, por favor, los micrófonos, un momento, que voy a apagar a algún compañero que tiene algún micrófono por ahí, pues activado. Vamos a ver si que se provocan enseguida ecos o ruidos de fondo. Vale, veo que los tiene ya todos apagados, correcto. Bien, estaba diciendo que, por ejemplo, agua no está incluido. A ver, otra vez. A ver quién es el que sin querer está activando el micrófono. Bueno, pongo silenciar todos. Venga, ahora están todos silenciados. Venga, a ver ahora. Veamos cómo vamos a agua. Entonces, en agua, las fuentes comunes son o posibles filtraciones o pérdidas en la red, crecimiento del nivel freático. Es decir, aquí aparecen todas unas fuentes comunes. Si los bajos míos del ayuntamiento hubiese detectado que podrían provocarse filtraciones por lluvias y a lo mejor alguna otra cosa, pues métodos y procedimientos de limpieza inapropiados, es decir, que utilizan mucha agua para limpiar, pues todo esto lo eliminaría y dejaría como fuentes comunes, como una de las fuentes comunes de este agente de deterioro relacionado con el agua, pues filtraciones que puedan darse y que puedan afectar a las 2 colecciones expuestas, y esto provocaría tanto las filtraciones como métodos de procedimiento de limpieza inapropiados, pues pérdida total o parcial, manchas, debilitamientos, etcétera, etcétera. En lugar de manchas en los objetos, como la cesión son cuadros, pues en los cuadros. Es decir, a mí me va a permitir readaptar la base de datos de la aplicación a mi situación real y concreto. Lo mismo que si no hay determinados aspectos, los quito. Y no hace falta decir que si yo detectase un efecto común que por defecto la aplicación no propone, pues siempre lo podemos teclear como estamos viendo. Es decir, observemos cómo este efecto común lo estamos viendo sin ningún problema. Cuando le diga incluir, el agua no estaba incluida como agente de deterioro, pero actualmente ya le he puesto como agente de deterioro. Pero
me doy cuenta de que no es así. Yo pensaba que habían humedades y no es así. Es que estaba húmeda por cualquier circunstancia, pero ahora ya está seca, etcétera. Pues le digo no incluir y lo vuelvo a quitar. Es decir, ahora tengo todos estos ítems y el agua que inicialmente me he confundido y le había incluido, en un momento determinado lo quite. Cuando acceda al agua, la aplicación vuelve a proponerme todo lo que por defecto tiene la base de datos de la aplicación, no los cambios que yo había hecho, porque lógicamente los cambios no corresponden. Pues bien, hablaremos así de los niveles de protección, estableciendo, como estamos viendo y como además recomienda la ISO 31000, siempre definiendo objetivos, y estos objetivos definidos pues los iremos poco a poco viendo y definiendo. Cuadros del acervo. Y aquí ya observamos una cosa. En la exposición hemos modificado, hemos editado el árbol y hemos puesto cuadros del acervo, pues niveles de protección de los cuadros. Pero yo como niveles de protección de los cuadros lo puedo dejar o lo puedo quitar. Digo, a ver, en el soporte, ¿qué tendremos que hacer? En el mobiliario, en la sala, en el edificio. En el edificio no hago nada porque no procede. En el sitio y de nada, no procede. Pues entonces solamente vamos a tomar acciones en el soporte, en el anclaje de los cuadros y en la protección que propiamente dicha que van a tener los cuadros, del mobiliario que lo soporta para exhibir las obras, etcétera. Y en el apartado de salas, hay dos salas, por lo tanto, yo aquí he definido, pues, los soportes nada, pero en las salas, pues sí, he definido ambas salas para identificar qué colección va a estar en cada una de las salas. Y además esta imagen visual me va a identificar rápidamente cada colección y qué número de objetos están en cada una de las dos salas de la colección. Cada sala alberga una colección y tal como estamos viendo, ahí queda reflejada. En cuanto al edificio no digo nada, es decir, lo podría definir si quisiera hacer algún hincapié en algo, pero nada. Y poco a poco, en cuanto a los niveles de protección del edificio, etcétera, pues aquí no he definido prácticamente nada. Bueno, sí he definido única y exclusivamente, y tal como estamos viendo, si estas ventanas de al lado es para insertar imágenes, pero si en un momento determinado queremos insertar imágenes y tal como estamos viendo, pues nos resulta insuficiente, hacemos la ventana de al lado más pequeña y tal como observamos, pues así las imágenes aquí aparecen en más grande, ¿de acuerdo? Entonces, hemos puesto los planos de los medios de extinción que nosotros proponemos, de la señalización que nosotros proponemos, hemos puesto también de las cámaras de vigilancia que nosotros proponemos, de los detectores que nosotros proponemos, del alumbrado de emergencia que proponemos, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, y poco a poco y a través de la navegación por los diferentes ítems, hemos terminado de definir, ¿vale?, los niveles de protección. Bien, avanzamos, vamos a ir un poco más rápido, quedan aproximadamente media hora y en esa media hora hemos de generar incluso el documento, pero bueno, ya tienen una idea más o menos general, ya no del funcionamiento, sino de la facilidad que nosotros podemos tener para desarrollar dicho documento, que era lo realmente importante, que en la aplicación lo que hace es dirigirnos en el desarrollo. Nuevamente, en comunicación de riesgos, aparecen unos objetivos, por ejemplo, pues respecto a los delincuentes, pues cuál es la identificación, los efectos adversos, la parte afectada del acervo, etcétera. Si se quieren definir mapas y planos arquitectónicos de dónde están las fuentes del peligro, nosotros hemos dicho que hay una zona de entrada donde se pueden producir robos y una zona de salida donde se pueden producir los robos. Y en las zonas marcadas en rojo serían las zonas pues, que se verían afectadas por determinados riesgos, los que hemos enunciado aquí. Bien, es una manera de que vayan viendo diferentes posibilidades para que vean todo lo que permite hacer la aplicación. Y vamos al aspecto que hemos comentado antes de analizar los riesgos, ¿vale? Porque luego ya en el tratamiento de los riesgos del acervo veremos cómo lo vamos a hacer, pero vamos a ver cómo analizamos los riesgos. Alguno puede pensar, uff, madre mía, con menudo obstáculo tenemos. Bueno, pues nosotros vamos a detectar esos riesgos en primer lugar y o bien por estadísticas regionales o bien por conocimiento local, a ver qué es lo que tenemos de conocimiento público local a través de la prensa, etcétera, pues estas fuentes de información
nos pueden dar una idea de en qué situación se encuentra la zona donde está ubicado, y de alguna manera nos da una idea también de los riesgos ya que pueden suceder. Por ejemplo, si es una zona inundable, si es una zona que tiene muchos sismos, si es una zona, por ejemplo, que hay robos frecuentes, o si hay, por ejemplo, una humedad natural fuera de lo normal. Todo esto pues nos va a permitir conocerlo. Sentido común. El sentido común tiene que estar muchas veces por encima de las opiniones y de todo. Es decir, aunque el sentido común, desgraciadamente, no es el más común de los sentidos, pero debe de estar por encima. Es decir, si sabemos que ahí se provocan muchos robos, hemos de ser conscientes de que en los bajos de una municipalidad ahí el índice disminuye porque puede haber policía, puede haber, y claro, los delincuentes pueden retenerse. Por lo tanto, hemos de, aunque en la zona pueda haber este tipo de riesgos, hemos de ser conscientes de que aquí se puede ver disminuido. Aunque bien, no hay que bajar nunca la guardia. Bien, una vez hemos establecido los objetivos y definidas las fuentes de información en las que nos hemos basado, aparecen las escalas ABC para el análisis de los riesgos. La explico rápidamente aquí y verán con qué facilidad se aplica. Las escalas A, B y C, como hemos dicho, tienen tres factores, A, B y C. El factor A tiene un numeral que va de 0,5 a 5. Pero el factor B lo mismo, de 0,5 a 5. Y el factor C lo mismo, de 0,5 a 5. Por lo tanto, es fácil, ya porque va a ir, el valor que le asignemos va a ir en cualquiera de los factores A, B o C, el valor será de 0,5 a 5. ¿Y de qué depende que tenga 0,5 a 5? El caso más benévolo, 0,5. El más drástico, 5. Vamos a suponer, el sismo. Si no tenemos constancia de sismos o nunca se ha dado que tengamos conocimiento de un sismo, pues a lo mejor decimos, mira, la frecuencia de ocurrencia del evento, del sismo, es de 30.000 años o más, porque no hay registros. Bueno, esto sería un caso drástico, podríamos decir, pues de 300 años o más. Pues bien, si dijésemos de 300 años o más, el factor A valdría 2,5. Si dijésemos 30.000 años o más, el factor A valdría 0,5. Así pues, va, el más pequeño es, digamos, lo que menos afectaría, y el más grande, lo peor que podría pasar. Es decir, lo peor sería que cada año tuviésemos un sismo. Pues con el factor B, que cuantifica la pérdida del valor esperado de cada ítem afectado del acervo, es decir, hemos tenido 3 cuadros afectados, pues vale, esos cuadros afectados, ¿qué hemos perdido de ellos? Hemos perdido de los 3 cuadros pues apenas un 1% porque se pueden restaurar. Pues ver, hemos tenido una pérdida de valor pequeña en cada ítem del acervo afectado. En cada uno de los 3 cuadros hemos tenido una pequeña pérdida, es decir, se han caído, se han despuntado, se han desesquinado, pero tienen reparación. Pues bien, el factor B tendría un valor 3. Y el factor C cuantifica el porcentaje o fracción del acervo. ¿Qué cantidad de cuadros se han visto afectados del total? 3. ¿Cuántos hemos expuesto? 15, pues se ha visto afectado apenas un 10%, no llega, no llega a un 3% afectado. Por lo tanto, del total del acervo afectado, solo ha habido un 3%. Solo hemos dicho 2 cuadros. Pues bien, eso correspondería para un factor C 3,5. Bien, ahora bien, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Si nosotros esto lo hemos de automatizar, pues vamos a automatizarlo bien. No vamos a empezar a coger un papel y empezar. No, vamos a intentar que dentro de acciones naturales, que tenemos sismos, tengamos la posibilidad de seleccionar el factor A y decir, mira, los sismos se van a dar cada 100 años, eso me da, entre paréntesis lo vemos, un valor A3. Aquí la pérdida del valor esperada pues va a ser, por ejemplo, pues un 10% de las piezas afectadas. Cada pieza afectada va a tener una pérdida del 10% y el porcentaje total del acervo afectado va a ser alto. Por ejemplo, el 100% de las piezas van a tener algún problema u otro. Esto me da una magnitud del riesgo 12.
porque es la suma de 3 y 4, 7 y 5, 12. Claro, sumarlo así es muy fácil. Yo le digo incluir y está evaluado. Me voy a fuerzas físicas y aquí tenemos 3, digamos, riesgos bajo el epígrafe de fuerzas físicas. Tratamiento de objetos inapropiado, ¿vale? Traslados o desplazamientos de objetos sin cuidados y roturas por mal uso. Mal uso es que estamos haciendo, las limpiezas se hacen fatal, aquello cuando hace aire se mueve porque las piezas no han sido debidamente ancladas, etcétera. Vale. Evaluamos uno, frecuencia, le ponemos la frecuencia, la pérdida del valor, porcentaje o fracción del acervo y lo mismo hacemos con el resto. Vamos al segundo, porcentaje o valor, etcétera. Bien, y observemos aquí abajo que aparecen diferentes carpetas. Una de ellas es la, digamos, representación gráfica del factor A. Bien, ya sé que este y este están bastante igualados, por no decir que son los mismos. Tratamiento de objetos y roturas por mal uso están igualados. Me voy ahora al factor B y digo, pérdida de valor. Digo, oh, madre mía, oye, pues aquí tengo un valor muy alto. Algo podríamos hacer para disminuir esto, porque roturas por mal uso me da un valor bajo, pero el tratamiento de objetos me da un valor muy elevado. A ver qué podemos hacer. Nos vamos al factor C y nos pasa lo mismo. Digo, pues mira, lo que sería el tratamiento de objetos hay que reducir los factores B y C. ¿Cómo? Bueno, habrá que ver luego en el tratamiento que vayamos a dar a los riesgos cómo lo podemos hacer. Y lo que recomendamos no es que la gráfica que vayamos a obtener impresa sean la frecuencia pérdida, sino el conjunto total. Es decir, por eso está marcado por impresión. Queremos que estos 3 riesgos sean representados gráficamente en el documento que vayamos a obtener de nuestra gestión de riesgos del patrimonio, mediante esta representación gráfica que ya nos da a entender que para nosotros el tratamiento de objetos es lo que más nos preocupa, porque nos sale una magnitud de riesgo excesivamente grande. Observemos que es muy elevada, o sea, estamos próximos al máximo. Aquí lo mismo, es bajita, pero si podemos hacer algo se hace y aquí, bueno, estamos dentro de los límites. Pues bien, esto me va a permitir que esta representación que tengo para fuego, para todo, pues que poco a poco, bueno, en este caso la magnitud del riesgo, ¿vale?, me permita luego hacer una clasificación del riesgo. Por ejemplo, en humedad relativa, número excesivo de visitas que crean un microclima con mucha humedad o microclimas generados por falta precisamente de una ventilación adecuada. Pues bien, estos riesgos los tenemos. Esta magnitud del riesgo decimos, oye, pues es un riesgo elevado. Y un microclima lo podemos controlar mediante detectores, como ya hemos dicho anteriormente, que ahora en el apartado de tratamiento de riesgos del acervo, pues pasaremos a Gabriela para que nos explique algo más al respecto y que puedan ver incluso una gráfica de cómo, en tiempo real, de cómo se representaría esto. ¿De acuerdo? Bien. La idea es que vean cómo hemos analizado los riesgos aplicando la escala ABC, que hemos dicho que era un método cuantitativo, y que obtenemos una cantidad del riesgo, por ejemplo, 7 y aquí 6. Evidentemente hemos de tomar medidas antes frente a esta magnitud de riesgo que frente a esta otra, pero en cualquier caso, las medidas que tomemos probablemente frente a este microclima generado por un número excesivo de visitas, se vea también reducido el riesgo por un número excesivo de visitas. Bien, en cualquier caso, no va a ser aplicado aquí, pero es necesario que lo conozcamos. En el caso de una cesión temporal no necesitamos nada más, con lo que estamos haciendo es más que suficiente. Vamos a detectar prácticamente todo lo que necesitamos. Pero si fuese un museo, deberíamos de establecer la magnitud del riesgo y los diagramas de valor de los componentes del acervo, tal como estamos viendo, pero además entrar no en un escenario
digamos, normal, como nosotros estamos evaluando, sino en un escenario optimista y posteriormente en un escenario pesimista. Es decir, voy a ser pesimista, a ver qué podría pasar con el sismo. Y antes he contemplado que 1 cada 10 años. Pues si soy pesimista, a lo mejor digo, pues mira, en la zona que estamos es cada menos tiempo. O voy a ser optimista, en lugar de que 1 cada 10 años, no, aquí hace más de 30 años que no ha habido ninguno. Entonces, no solamente en un museo real, no en una cesión temporal, tendríamos la posibilidad de establecer la magnitud del riesgo y diagrama de valor, tal como hemos dicho, de los componentes del acervo basado en un estado que consideramos nosotros normal en función del sentido común y del conocimiento local, sino que podíamos entrar en escenarios optimistas y pesimistas. Bien. ¿Y qué hacemos con todo eso? Bueno, pues seguimos de alguna manera las prescripciones de la ISO 31000. Evaluación de la magnitud del riesgo. Ya sabemos qué hacer. Nos daba 7 un riesgo, vamos a ver, prioridad baja. Nos daba 9,5 un riesgo, prioridad alta. Nos daba un riesgo valor 14, pues prioridad catastrófica. Es decir, sí o sí y ya hay que hacer algo. Todo o casi todo el acervo se perderá en unos pocos años, porque si el riesgo viene y al tener esta magnitud de riesgo tan elevada, pues eso es lo que nos pasará. Así pues, esta tabla me permite interpretar los resultados de este análisis de riesgos que hemos hecho anteriormente. Vale, ¿y qué hago ahora? Comparar los riesgos. Es decir, ahora yo en esta tabla que tenemos aquí, digo, a ver, de 11,5 tengo incendios de origen eléctrico, de 10 tengo robos, de 7 tengo microclimas y de 6,5 tratamientos de objetos inapropiados. Bueno, pues voy a ver exactamente cuál es mi orden de prioridades, pero aquí ya lo tengo. Primero he de atacar el riesgo de incendio, después el riesgo de robos y luego microclimas. Es decir, tengo que sí o sí ver qué medidas o qué acciones he de tomar para garantizarme que los contenidos de humedad, de temperatura que pueda haber en las salas, pues estén dentro de unos límites normales. Y así, y de ese modo, garantizar que durante el año la colección no se va a ver afectada. Bien, gráfico de prioridad. Aquí estableceríamos los gráficos de prioridad y lo que me interesa, prioridad en la magnitud de riesgo. Primero, el incendio. Segundo, robos. Y tercero, resto de los riesgos detectados. Pero yo voy a ir más allá. Vamos a controlar la humedad y temperatura. ¿Y cómo controlamos la humedad y temperatura? Porque claro, aquí sí que es fácil decir, mira, yo ya sé que está el riesgo y que puedo perder el cuadro, pero ¿cómo lo hago? Digo, pues vamos a verlo, porque para eso aparece el apartado de tratamiento de riesgos del acervo, en el cual vamos a clasificar una serie de etapas de control. Es decir, una serie de actuaciones encaminadas primero a evitar la causa del riesgo. Si tenemos temperaturas elevadas y humedades elevadas que puede peligrar los cuadros, vamos a establecer actuaciones para evitar la causa del riesgo. Si no podemos evitar la causa del riesgo, intentar bloquear los agentes de deterioro. Si no podemos ni evitar ni bloquear, pues detectar estos agentes de deterioro, responder a la presencia de los mismos y ya en última instancia, vamos a ver, si yo tengo el riesgo de que se estropee por un sismo y se estropea, pues solo me queda aguantarme y recuperar los daños. Por lo tanto, observemos, en actuaciones para evitar la causa del riesgo aparecen una serie de actuaciones preventivas que deberemos siempre de tener en cuenta. En el supuesto de que tenga la aparición el riesgo en sus primeras etapas, a una serie de acciones correctivas, pero si esas etapas vemos que se nos escapan del control, unas acciones urgentes que en este caso pues no se han establecido porque no se han considerado necesario hacerlo. Y estas actuaciones también vienen por defecto en la aplicación, es decir, la base de datos de la aplicación es completa. Incluso damos este botón de actividades para que uno pueda definirse estas actividades y prepararse. De momento, a lo mejor aquí hay 3, pero uno poco a poco pueda ir definiéndose sus propias actividades de manera que lo que vaya
digamos, a tener en cuenta y contemplar a lo largo de la gestión de riesgos, pues lo tenga reutilizable de unos riesgos a otros o de unas actuaciones a otras, etcétera. Bueno, y esto sería, ¿de acuerdo? Entonces, entre las actuaciones para evitar la causa del riesgo, ahora es cuando vamos a darle paso, en este caso, a Gabriela Serkin. Aproximadamente tiene 10, 15 minutos o lo que necesite para que vaya, ¿vale? Vamos a darle paso mientras yo voy... Vale, le he dado el paso a Gabriela, a ver si lo coge. Gabriela, te activo el sonido. A ver, un momento, que enseguida estamos con ustedes. A ver. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Se escucha perfectamente, sí, perfectamente. Me faltaba el sonido. Bueno, buen día a todos. Gracias, José. Estuvo muy interesante. Mientras piensan las preguntas, les quería mostrar brevemente lo que es control más simple que les contó José al principio. Lo que permite hacer es monitorear temperatura, humedad y quizás otros parámetros como puede ser polvo en suspensión o iluminación, vapores en tiempo real. Los sensores, control más simple lo que usa es una tecnología muy novedosa, muy nueva de Internet de las Cosas, que se maneja por radiofrecuencia. Entonces lo interesante es que los sensores no necesitan estar en un espacio donde haya Internet. Los sensores son inalámbricos y se conectan a través de radiofrecuencia con un gateway, que el gateway normalmente sí necesita un espacio donde haya Internet, que normalmente se ubica en la sala administrativa, y el gateway es el que permite que todos los monitoreos, los valores monitoreados vayan a la plataforma web. Entonces lo que les voy a mostrar acá es un acceso breve a la plataforma web y qué es lo que se ve. Por ejemplo, aquí estamos en un espacio donde hay dos sensores. Este sensor está en la sala S, en la pared norte. Este es la carga de la batería en este momento. La batería normalmente dura 5 años por lo menos. Esta es la temperatura, esta es la humedad de esta sala, y aquí tenemos un sensor en los jardines con estos valores. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, una estadística, podríamos estimar la estadística para algún sensor, por ejemplo, en julio, ¿qué ocurrió? Hasta el día de hoy, elegimos una sala, quiero saber cómo fue fluctuando la temperatura. Y ahí me expresa el gráfico. Puedo ampliar una zona del gráfico, si quiero en determinada fecha más detalle, volver al gráfico anterior, o puedo ver un detalle de todas las temperaturas. Cada sensor se configura la frecuencia de monitoreo independiente de los demás. Este sensor, por ejemplo, está configurado cada 5 minutos. Es un valor que ustedes mismos pueden configurar. Y este mismo detalle lo puedo exportar a Excel y me lo baja a mi máquina a un Excel. Que no sé si lo ven acá, si yo abro el Excel, pero que se hable en otra pantalla no se va a ver. Después lo otro interesante que tiene, por ejemplo, podemos configurar alertas. Podríamos ver eventos, qué eventos han ocurrido. Entonces, por ejemplo, desde el 9 de julio hasta hoy, quisiera ver en esa sala si ocurrió algún evento. Tenemos, por ejemplo, configurado que a las 11 de la noche hubo una temperatura, porque habíamos configurado un evento que si la temperatura era superior a 23 grados, avisara. Entonces este evento ocurrió y a esta hora finalizó.
y acá hubo un evento de offline. Esto también lo que tiene es que nos avisa, por ejemplo, si hubo un corte de luz en el museo, podríamos llegar a tener una alerta en el celular de qué fue lo que ocurrió, o si la temperatura se excedió, o también esto se puede combinar con actuadores. Entonces, si la humedad relativa está por encima de determinado valor, lo que podemos hacer es accionar el deshumidificador automáticamente o remotamente desde esta página. Aquí en la configuración configuramos las alertas. Por ejemplo, una alerta de temperatura, que es lo que hace, envío un mail a conservación, una temperatura superior a 23 grados, un envío de mail al supervisor. O podemos configurar otra. Otra cuestión que podríamos configurar es, por ejemplo, si tenemos un deshumidificador y cuando está el recipiente lleno, podría alertar, enviar un mensaje. Podemos armar escenarios automáticos para que entre la temperatura y qué es lo que realiza la aplicación. Nada, eso era todo lo que les quería mostrar rápidamente para que José continuara con si hay preguntas sobre las aplicaciones. Vale, José, te pues paso... sí, sí, cerramos esto, ¿vale? Un momento. Vamos a... Te solicito ya el control remoto, Sí. ¿vale? Y ahora ya me lo pasas a mí y continuamos porque prácticamente... a ver, madre mía, espera. A ver, minimiza la pantalla. Vale, salgo yo de aquí. A ver cómo lo... Aquí. Venga. A ver cómo lo estamos haciendo. A ver. Minimizamos esto. Minimiza tú. Vale, sí. Sí. A ver, en opciones, renunciar al derecho de control remoto, ¿vale? Y vamos a retomar nuevamente. Venga. A ver. Vale, un momento que estamos a ver cómo salimos de aquí. Está convirtiendo, ok, vale. Bueno, pues a ver qué solución. Nos hemos quedado en bucle. No, pero A ver. tienes que pedir el control remoto. Salir de pantalla completa, ¿vale? Yo ya lo tengo más o menos y puedo volver a retomar el control. A ver, sal de aquí. Usted está viendo la pantalla de Gaby y... Ah, ¿están viendo la mía? Sí, estamos aún viendo la tuya. ¿Vale? A ver cómo... Ahí, a Ahora, ver. vale, ya Ahí está. está. Venga, continuamos. Nos habíamos quedado aquí. Sí, bueno, estas son cosas del directo. Vale, bueno, creo que ya están viendo otra vez donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en que existen en el tratamiento de riesgos del acervo que definir estas etapas de control. ¿Qué haríamos en esta definición? Bueno, pues prácticamente esto que hemos visto, la colocación de lo que serían sensores, la implantación del sistema, pues todas estas actuaciones son las que deberíamos de anotar aquí. En cuanto al soporte, el embalaje, el mobiliario, etcétera, es decir, actuaciones preventivas, actuaciones correctivas, actuaciones urgentes, etcétera. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera, respecto a fuerzas físicas, pues actuar para proteger, en este caso, la sala? Bueno, pues definiría prohibir fumar, prohibir el consumo de comida y bebida, prohibir la entrada de personas con mochilas voluminosas que involuntariamente pudiesen producir daños accidentales, prohibir la realización de fotografías con flash, prohibir, por ejemplo, pues toda una serie de objetos o de medios que podrían evitar la causa del riesgo. En este caso, y como estamos dentro del apartado de etapas de control, en el apartado de evitar, pues actuaciones encaminadas a evitar. Si nos vamos a detectar, aquí es donde podríamos poner, por ejemplo, para detectar estas causas de riesgo, pues donde podíamos especificar y definir que se necesitaría la colocación, por ejemplo, en cuanto a la sala, sería interesante o sería
obligatorio el definir pues lo que sería la instalación de los detectores de humedad, detectores de polvo, de iluminación, de temperatura, etcétera. Es decir, todo esto lo tendríamos que definir en estos apartados que tenemos aquí. Y si quisiéramos ya, porque se ha detectado y ha saltado la alerta, cuáles serían las acciones correctivas, pues concretamente, igualmente, podríamos definir estas actuaciones correctivas. Es decir, que no sería, digamos, pues interesante solamente el encontrar, el valorar los riesgos y el encontrar, digamos, cuáles son los riesgos, sino que lo realmente interesante y que propone el ISO 31000 es precisamente definir, establecer este tratamiento que vamos a hacer con los riesgos del acervo. Y luego, una vez se ha definido, planificar e implementar las opciones seleccionadas. Es decir, ¿voy a colocar los detectores? Sí, pues si voy a colocar los detectores, voy a añadir una tarea en la que ponga el número de tarea, pues instalaciones de detección. Y estas instalaciones de detección, pues, bueno, seleccionamos el color de relleno que sea diferente al que viene por defecto para que destaque, con una fecha de inicio y una fecha de fin, le decimos aceptar y no sé dónde se habrá ido, no, cancela, vamos a ver dónde se nos ha podido ir, pero ahí están, ¿vale? He puesto unas fechas, pero bueno, en cualquier caso, y tal como estamos viendo, vamos a planificar nuestro cronograma de actuaciones para la implementación precisamente de las diferentes actuaciones definidas en las etapas de control. Y para ello damos también herramientas que nos van a permitir esta planificación. Identificación de resultados medibles. En este caso, vamos nosotros a contemplar, primero a identificar y luego después a contemplar estas mejoras que hemos introducido, qué cambios concretos esperados. Pues mira, por ejemplo, con la colocación de los sensores vamos a permitir mejorar el ambiente, el grado de humedad, la temperatura, porque va a estar mucho más controlada. Y si resulta de que el número de visitas lo tenemos que limitar en determinados momentos porque resulta de que ha subido mucho la temperatura ambiente y las máquinas que tenemos no pueden controlar esa temperatura y se sale de los límites, pues todo esto dejarlo reflejado. Establecer unas funciones y unos responsables, es decir, ¿quién se va a hacer responsable, por ejemplo, de, en este caso, pues de el mantenimiento de los sensores de detección de temperatura y humedad? Pues lo mismo quedaría reflejado, tal como estamos viendo, un responsable y unas funciones y responsabilidades establecidas. Y luego, cuantificación de los recursos que van a ser necesarios para implantar en función de la, digamos, de la evaluación que hemos realizado de los riesgos, del orden establecido de los riesgos y de las etapas de control. Todo eso va a costar dinero el implantarlo. Pues a ver qué recursos necesarios necesitamos. Pues contratar servicios de empresa de seguridad, empresa o profesional contratado a tal efecto para reforzar las puertas de acceso, instalaciones por ejemplo, de detección, instalaciones de detección de humedades y tal, pues todo eso, poco a poco, lo vamos nosotros poniendo. ¿Que el ayuntamiento o la municipalidad se hace cargo? Correcto. ¿Que no se hace cargo? Pues habrá que ver cómo conseguimos estos recursos económicos para proceder a la instalación. Bueno, y esto es poco a poco lo que en este caso, a modo de ejemplo, hemos puesto. Y luego ya no hablamos de monitoreo y revisión porque sería la posibilidad de hacer auditorías de implantación porque ya, claro, no nos va a dar tiempo. El tiempo está pasando y tampoco quiero alargarme mucho más de lo que hemos visto. Bien, solo y para finalizar, hemos visto, y resumiendo, que se sigue un orden que está establecido aquí y que se ajusta a la ISO 31000, que es relativamente cómodo y fácil trabajar y adaptarlo al museo, que prácticamente nos vamos a dejar guiar por este índice y por la base de datos de la aplicación, y que además, y tal como vamos a ver, podemos obtener los documentos con una particularidad. Todo lo que hemos incluido
porque lo que aquí aparece solo son los ítems incluidos, o, por ejemplo, si yo quiero, contemplar solamente el tratamiento de riesgos del acervo, es decir, quiero un documento que no tenga que ir desde Word, edición cortar desde tal página hasta otra página, abrir un documento nuevo, edición pegar, porque eso nunca lo tendremos actualizado. Es decir, como cambie el documento base, el que hemos extraído algunas páginas de ese Word que teníamos ahí a medias, pues va a estar totalmente desfasado con respecto al original. Aquí no. Aquí, si yo tengo un documento que se llama Tratamiento de riesgos del acervo y tengo un documento que se llama, por ejemplo, Análisis del contexto y tengo un documento que se llama, por ejemplo, Auditoría del tratamiento de riesgos, puedo perfectamente generarlos por separado, todos en conjunto, pero por separado. Entonces yo en este caso, y a modo de ejemplo, para que lo veamos, voy a hacer dos cosas. En primer lugar, obtener un documento que será solamente tratamiento de riesgos del acervo, ¿vale? Aquí le llamaré tratamiento, pulsado sin querer, tratamiento de riesgos del acervo, ¿de acuerdo? Descripción del informe, le digo aceptar y ya está. Y ahora observemos cómo, bueno, ahora ¿vale? Ya se ha generado el documento, lo vemos en grande, pero yo lo reduzco. No sé si lo están viendo, ¿vale? Pues voy ahora a cambiar a este documento para que lo vean. A la ventana de este documento que se ha generado, no sé si lo están viendo o no, pero bueno, vale, ahí lo tenemos y lo vamos a proyectar bien. Vamos a ver. Dejar de, y ahora nos vamos a compartir esta nueva pantalla, que es este documento que tenemos aquí. Ahora sí que lo están viendo, ¿de acuerdo? Ponemos por tratamiento de riesgos, si no queremos poner nada más, pues no ponemos nada más, con lo cual ya estoy diciendo que es editable este documento antes de la generación, y aquí aparecen todas las actuaciones que hemos hablado antes, por ejemplo, y esto sería un documento independiente. Documento que desde aquí, que es previsualización del mismo, aunque se puede maquetar tal como estamos viendo, desde aquí podríamos archivo, exportarlo en formato de Microsoft Word, como me imagino que la mayor parte de ustedes querrá, o exportarlo directamente en PDF. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierro, voy a compartir nuevamente la pantalla para que vean ahora cómo obtener todo el documento. Me voy a archivo, genero el documento, ahora está todo marcado, gestión de riesgos del patrimonio museológico, le digo aceptar y entonces ahora igualmente vamos a obtener un documento, pero este documento va a contenerlo todo. Esto sería ya el documento de implantación de la ISO 31000 con carácter completo para esta gestión de riesgos de la cesión temporal de los cuadros. Y ahora simplemente lo comentaremos. El documento generado, tal como van a ver ahora, igual que antes se previsualiza en un editor de textos que forma parte de la aplicación, ese editor de textos, antes de guardarlo en formato de Microsoft Word o imprimirlo o guardarlo en formato PDF, me va a permitir el poderlo maquetar. Es decir, darle, si queremos, un tipo de letra diferente, ponerle más margen, etcétera. Vamos a verlo. Ahora mismo lo interrumpimos, ¿vale? A ver un momento, ahora tienen interrumpido el control, pero no se preocupen que enseguida, inmediatamente, ven el fondo inmediato, ¿de acuerdo? A ver, aquí compartimos la pantalla del nuevo documento generado, para que vean un poco cómo queda. Aquí ya sería la ISO 31000 aplicada a mi cesión temporal. Hablamos, tal como hemos visto, de identificación del museo, el museo origen, del plano cartográfico donde, bueno, del museo, del local donde se han hecho los bajos de cesión, de la ubicación del mismo, ¿vale? Gestores y profesionales responsables de esta cesión. ¿Qué entendemos en este caso? Porque no vamos a entender como riesgo lo mismo en una cesión temporal que en otro, ¿eh? O sea que aquí hacemos hincapié en que es una cesión temporal en todo momento. La gestión de riesgo que vamos a hacer,
el análisis del contexto, etcétera. Es decir, que poco a poco nosotros nos damos cuenta de que hemos generado un documento a medida de que hemos ido navegando por los diferentes ítems del árbol, en el que se ha quedado reflejado todo lo que hayamos incluido en los diferentes ítems. Imágenes, planos, textos, tablas, gráficos, etcétera. Bien, y en definitiva esto sería, es decir, es poco más o menos una visión general de lo que hemos hecho o deberíamos, si hubiésemos tenido 3 horas o 4 horas, pues hubiésemos podido hacer paso a paso desde la aplicación. Bien, ahora ya les voy a dar paso al fondo de mi escritorio, a la aplicación y el turno de preguntas. Les doy paso en primer lugar al fondo de la aplicación de software. ¿Vale? Ahí lo tienen. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y empieza el turno de preguntas. Turno de preguntas que, como tienen todos el micrófono inutilizado, vamos a hacer una cosa. Si quieren, pueden activárselo ustedes mismos. Esto es interesante porque así limitamos el número de micrófonos conectados simultáneamente. O pueden, si quieren, también hay un chat y en consecuencia escribir la pregunta como algunos ya he visto que ponían. Ahí les pongo escribir la pregunta o hablar con el micrófono. Tal como les he dejado, pues permite activarse ustedes mismos el micrófono. ¿De acuerdo? Se ponen encima del micrófono y se lo activan. Preguntas. Entramos en el turno de preguntas. O si les parece, y antes de finalizar, casi mejor, y así, si alguien tiene prisa y no se quiere quedar al turno de preguntas, no se queda. Si les parece, antes de finalizar, vamos a ver un aspecto que quizá es interesante y si alguien tiene prisa ya se va. Hemos puesto una promoción especial durante este mes de julio del 2019, en el cual el software, y tal como están viendo ustedes, pues tiene un coste de 20.000 pesos. De tal manera de que se permiten proceder al pago en 2 pagos. Un primer pago antes del 31 de julio y un segundo pago antes del 31 de agosto. Para ello, y tal como tienen el teléfono ahí en pantalla, pues sería ponerse en contacto con Gabriela Serkin. Ahí tienen el teléfono, ¿vale? Y yo, de todos modos, cuando les envíe el enlace para el acceso a la grabación en diferido, les pondré esto mismo, ¿vale? Y ahora ya sí pasamos al turno ya de preguntas. Si alguien ya tiene prisa, puede abandonar la sala. Antes que nada, les agradecemos a todos la atención, por si alguno se va, y ya está. A ver, vale, parece ser que tenemos 2 preguntas. ¿Cuál es la aplicación o cómo es el programa? Bueno, la aplicación se llama Gestión de Riesgos del Patrimonio Museológico, ¿de acuerdo? Esa es la aplicación. Se refiere a pesos argentinos, ¿de acuerdo? Es decir, sé que ustedes están conectados de diferentes países, de Brasil, hay algunos de Chile, hay algunos de tal, pero bueno, nos estamos refiriendo en este caso a la moneda de Argentina, ya que aunque se han conectado de muchas partes, el seminario estaba orientado mayoritariamente a Argentina. Por lo tanto, son 10.000 pesos argentinos en el primer pago y 10.000 pesos argentinos en el segundo pago. En dólares, pues unos 200 y pico dólares en el primer pago y unos 200 y pico dólares en el segundo pago. Así quizá ustedes con esa moneda puedan relacionarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? Me preguntan la moneda, ya le he contestado, y la aplicación. Vale, Rosario parece ser que me ha hecho antes muchas preguntas y por eso vamos a intentar contestarlas a todas. Bien,
a ver, es muy frecuente que esos obstáculos en los riesgos de gestión se deban. ¿Cómo hacer para implementarlos? Bueno, los obstáculos serán siempre. Es decir, no nos olvidemos, si uno lleva algo nuevo a un trabajo, siempre hay un rechazo porque implementar algo nuevo supone un esfuerzo. Uno está haciendo las cosas todos los días, una serie de tareas y no quiere cambiar porque eso es lo más cómodo para él. Pero bueno, es que no hemos de mirar hacia atrás. Si no mirásemos hacia adelante, pues aún estaríamos viviendo en cuevas o aún estaríamos encendiendo el fuego, pues frotando dos piedras. Y claro, las cosas cambian y nosotros hemos de procurar en la medida de lo posible y como profesionales que somos, el no servir de obstáculo. Por eso estos obstáculos que hemos visto y que ya de por sí pesan, pues no supone a nosotros un obstáculo anterior. Me imagino que se referirá precisamente a estos obstáculos relacionados tanto en la etapa de implementación como en la etapa de mantenimiento. Se van a dar y yo he advertido de ellos, pero conociéndolos, como parece ser que van a ser más llevaderos, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo se llama el programa que están desarrollando? Pues el programa es Urbicad, Gestión de Riesgos del Patrimonio Museológico. Presentaría un proyecto para que lo autoricen las autoridades. Si no hay autorización de las autoridades, no se puede implementar. Claro, efectivamente, efectivamente. Efectivamente, una de las cosas importantes es que la decisión final de implementar y eso no se toma de un día para otro. Por eso nosotros, pues, de alguna manera estamos también a disposición de ustedes y les vamos a enviar la grabación por si ustedes a su vez quieren a algún responsable del museo que tenga un estatus superior o que sea el que decide las inversiones a realizar, pues que se lo puedan ofrecer. ¿De acuerdo? Incluso tienen también el teléfono de contacto de Gabriela, que en cualquier momento pueden llamar por teléfono y que además mañana cuando les envíe el mail a todos, pues de agradecimiento y del enlace, pues podrán contactar con ella. Bien, sí, el vídeo ya lo que he dicho. Bien, seguimos. Vale, ¿cuál es el costo de la aplicación? También lo hemos dicho. Hemos dicho que los 20.000 pesos argentinos, pero que eso es alrededor, para que se haga una idea, de unos 400 y pico dólares. ¿De acuerdo? Depende de cómo fluctúe la moneda, pues puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Bien, seguimos. Ya está. Bueno, luego Rosario me ha puesto que conteste las preguntas del chat. Más o menos creo que las he contestado. Y vale. ¿Y las actualizaciones cuál sería el costo? Vamos a ver. Nosotros, la política de empresa que tenemos, todavía no ha llegado la política de Microsoft. Es decir, el coste de las licencias de Microsoft actualmente ya son licencias por periodos de un año o 6 meses, etcétera. Nosotros son licencias perpetuas, todavía. Y durante algunos años continuará así. El problema que tenemos con las licencias perpetuas es que se quedan descatalogadas o desfasadas, muchas veces porque la gente no actualiza cuando debería. Solemos sacar una actualización anual. Esas actualizaciones anuales no son obligatorias comprarlas o adquirirlas, sino es voluntario. En cada actualización decimos qué es lo que se ha mejorado, de tal manera de que si el usuario, las mejoras que hemos introducido, le son de su interés, lo actualiza. Y si no son de su interés, pues deja pasar la actualización a otra. ¿De acuerdo? ¿Cuánto cuesta la actualización? Mire, aproximadamente, para que en términos generales, no les puede cambiar, pero para que se haga una idea, la actualización, o sea, suscribir un contrato de mantenimiento, que es la asistencia técnica y actualizaciones gratuitas, esos son unos $100 y pico al año. ¿De acuerdo? Y eso le garantiza tener siempre la última versión en su equipo. ¿Vale? ¿Que no la quiere suscribir? No es obligatorio. La licencia que ustedes tienen la podrán utilizar 1, 2, 5 o 10 años, hasta que un día Windows ya diga que este tipo de aplicaciones ya no funciona, ya está. ¿Vale? Para colecciones paleontológicas, sí, efectivamente, sí, claro que se pueden utilizar, es decir, perfectamente. Y
sí, están resguardadas en sótanos, pero habrá que controlar los niveles de humedad, los niveles de temperatura, el nivel de polvo, por ejemplo, la iluminación que tienen, que pueden deteriorar a determinados componentes, ¿vale? De los huesos o de las conchas o de todo esto, ¿vale? Y sí, se puede aplicar perfectamente. Es decir, en realidad, la ISO 31000, precisamente una de las cosas buenas que tiene es que es gestión de riesgos para organizaciones y organismos. Es decir, nosotros la adaptamos al museo, pero en realidad es gestión de riesgos para organizaciones. Y esos riesgos pueden ser, por ejemplo, pues pérdida de información en una organización como pueda ser un banco, pueda ser pérdida, por ejemplo, tal, y en un museo es pues lo que hemos visto, es decir, que se pierde el acervo museológico y se pierde la riqueza cultural del país o por lo menos de la región o de la provincia. Bien, seguimos. Vamos para... ¿Cuál es el costo fuera de la promoción? Me comentan. Bueno, el costo fuera de la promoción en realidad es el mismo. La promoción lo que permite es aplazar los pagos como han visto ustedes. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque no es un coste muy elevado, ¿vale? Y entonces hemos preferido dar facilidades para la implementación antes que bajar o hacer un 10 o un 15% de descuento, que la verdad es que para el precio que tiene, que hemos dicho, de unos 400 y picos dólares, pues quitar 40 o 50 dólares o 60 dólares, pues tampoco lo veíamos vinculante, ¿vale? Creemos que es más cómodo para que ustedes tengan plazo y comodidad a la hora de gestionar la compra, la facilidad del pago a otros aspectos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, Adriana, gracias por la conexión y si tiene alguna pregunta ya les diré en lo sucesivo, pues en el mail que les envíe, pues cómo contactar también conmigo por si quieren hacer alguna pregunta. Más cosas, más preguntas.